Buenas tardes. Para quien no me conoce, soy el doctor Daniel Caíña, presidente de la Sociedad Argentina de Cirugía Digestiva, realizando el ciclo de actividades del mes de junio. Hemos decidido realizar una actualización en técnicas quirúrgicas de la pared abdominal. Nos encontramos transmitiendo en vivo desde el aula que hemos dado a llamar el aula virtual al mundo, por así decirlo, del Hospital de Trauma de Emergencias de Federico Abete de Malvinas, Argentina. Tenemos unos invitados de lujos, especialistas en el tema, que han respondido muy amablemente y gentilmente a la invitación propuesta por nuestra sociedad. Así que aprovecho también para agradecerle a diferentes sociedades científicas que nos hayan ayudado a difundir este evento. En estos momentos tenemos casi 400 inscriptos de diferentes países, la verdad que ha superado la expectativa, y agradecer a la Asociación Argentina de Hernias, a la Asociación Argentina de Cirugía, a la Asociación Argentina de Médicos Residentes y asociaciones de diferentes países como Chile, Uruguay, Colombia, México, España, en muchos otros. Así que para hacer corte y honor al tiempo, a continuación lo dejo con el doctor Abularach, quien es parte y encargado del sector de hernia de nuestro hospital, de Malvinas, Argentina. Así que se va a encargar de moderar y decir el dinamismo de este tipo de webinar que vamos a llevar con los distintos especialistas y amigos. Así que los dejo con él. Bueno, muchas gracias, doctor Daniel Caíña. Buenas tardes para todos. Soy el doctor Raúl Abularach del Servicio de Cirugía General y Mínimamente Invasiva del Hospital del Trauma y Emergencia doctor Federico Abete de Malvinas, Argentina. Nos encontramos realizando el evento de actualización en técnicas quirúrgicas de pared abdominal. El día de hoy contamos con la presencia de grandes invitados, como lo mencionó el doctor. El día de hoy vamos a dar inicio a nuestro webinar. Les voy a comentar la dinámica de cómo se va a desarrollar. Me voy a encargar de ser moderador, voy a coordinar las preguntas de los participantes y la respuesta de los invitados. Se lo honor de contar con la participación de cirujanos altamente reconocidos, quienes llevan una gran trayectoria en el campo de la pared abdominal. Entre la parte inferior de la pantalla van a encontrar la opción de chat para que ustedes se encarguen de escribir las preguntas que quieran realizar. La Sociedad Argentina de Cirugía Digestiva para este evento ha convocado desde Alemania al doctor Wolfgang Reinpold, cirujano general, quien actualmente se desempeña como presidente de la Sociedad Alemana de Hernias y jefe del Departamento de Cirugía del Hospital Groß-Zaandam de la Asociación Argentina de Hernias. Se desempeña como jefe del sector de cirugía de pared abdominal del Sanatorio Güemes. De igual manera, el doctor Sergio Amadeo, quien actualmente es vicepresidente de la Federación Latinoamericana de Hernias y jefe de división de cirugía del Hospital Oncológico María Curie en la ciudad de Buenos Aires. Doctor Reinpold, de nuevo muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Él va a disertar la técnica de Emilos. Doctor, adelante. Ok, muchas gracias, doctor Raúl, Sergio, Gustavo y amigos y colegas en Argentina. Es un gran honor para mí de participar en este webinar. Entonces voy a iniciar mi charla. El título de mi charla es la técnica Milos y Emilos. No tengo nada que declarar. Los problemas de las operaciones establecidas, ustedes lo conocen muy bien. La reparación de sutura da tasas inaceptables de recurrencias. La técnica Reeves abierto, tasas elevadas de infecciones. Y la técnica IPOM laparoscópica, el material sintético queda en la cavidad abdominal, la fijación de malla traumático, más lesiones viscerales, recurrencias, abombamiento de la pared, gasto elevado en materiales. El concepto Milos y Emilos es un concepto minimal invasivo y híbrido de TEP ventral.
Es un abordaje transhernial minimasivo. Permite la colocación preperitoneal retromuscular de grandes mallas estándar y el cierre del efecto con reconstrucción anatómica de la pared abdominal. Esos son los instrumentos. No se necesita instrumentos costosos, instrumentos normales que ustedes tienen en cualquier unidad de cirugía general, instrumentos laparoscópicos y lo ven aquí arriba es el tubo de luz, el endotorch, lo verán. Eso es el tubo de luz, endotorch, que da luz exactamente donde lo necesita cuando hace una disección por incisiones mini-invasivas, lo verán. Definiciones: MILOS significa Mini or Less Open Supply, y EMILOS significa Endoscopic Mini or Less Open Supply. En una operación Mini Open, la incisión está menos de 6 centímetros y Less Open significa una incisión cutánea 6 a 12 centímetros, y la incisión cutánea tiene un máximo, un cuarto del diámetro máximo de la malla. En cada operación MILOS se puede iniciar la disección sin videoendoscopia, la disección por vista directa con instrumentos laparoscópicos iluminados con endotorch, como lo verán aquí hacia arriba en esa foto. La segunda opción es MILOS endoscópicamente asistida, la disección por vista endoscópica con instrumentos laparoscópicos iluminados con endotorch. Es una endoscopía sin gas. Y la tercera posibilidad es endoscopic MILOS y MILOS. Después de disecar un espacio extraperitoneal por mini acceso, se puede continuar la operación transhernial con gas, con videoendoscopía con gas. Nosotros empezábamos con esa técnica hace más de 10 años y yo di la primera charla de EMILOS en el Congreso de la Sociedad Europea en Estambul en el año 2010, en una ponencia de vídeo de los primeros 7 casos. Y usábamos un puerto único, nosotros publicamos esa técnica en el año 2015 en el libro de Schumpelik, en alemán. Y entonces nadie, hace 10 años, no hubo muchos cirujanos que se interesaban por esas técnicas nuevas. La técnica EMILOS tiene 3 opciones. La primera opción es la opción de operar la reparación endoscópica de hernias ventrales por vía transhernial con la técnica de puerto único. Pero la técnica con puerto único es difícil porque se esgrime con la cámara y los instrumentos. No da buen ángulo. Entonces, nosotros, después de iniciar la técnica con puerto único, cambiamos a puertos estándar. Y nosotros lo hacemos hoy con un puerto, con monopuerto flexible transhernial. Usamos en la mayoría de los casos puerto flexible Alexis de la compañía Applied Medical. Y usamos 2 puertos laborales de 5 milímetros. La técnica de Reinhard Bittner es el TEP reverso. Es parecido, pero no tengo actualmente el tiempo de enseñarle detalles de esa técnica.
La operación de Milos se inicia con una mini incisión de menos de 6 centímetros directamente por encima del defecto herniario principal. Less open sublay, la incisión cutánea es 6 a 12 centímetros y un cuarto del diámetro máximo de la malla. Esa técnica se puede combinar con todos los tipos de separación de componentes, sobre todo la operación TAR, la separación de componentes posterior. Y siempre es posible la reconstrucción de la línea alba. Por ejemplo, con una incisión de 10 centímetros es posible colocar una malla de, digamos, 45 por 30 centímetros y cerrar el defecto, reconstruir la línea alba. Segundo paso de la operación es la disección completa del saco herniario. Paso número 3, mini incisión del saco herniario y inspección digital o laparoscopía de la cavidad abdominal. Si es necesario, se puede hacer una adhesiolisis, por supuesto. Paso 4, identificación y disección circunferencial del anillo herniario. Paso 5, desprendimiento circunferencial del peritoneo de la pared abdominal con radios de 1 a 2 centímetros. Y paso número 6, incisión bilateral de la vaina posterior, unos 1 a 2 centímetros lateral del borde medial del músculo rectus abdominis, como ven en este slide. Esto es la vista que se tiene cuando se hace la disección por mini incisión con vista directa. Paso número 7 es la separación de la vaina posterior de músculos rectus abdominis usando instrumentos laparoscópicos. Y luego separación del peritoneo de la línea alba y incisión vertical de la vaina posterior en los 4 cuadrantes usando instrumentos laparoscópicos iluminados con EndoTouch. Próximo paso es la excisión de sacos herniarios grandes, si hay. Y luego, cerramiento completo del peritoneo. Se cierra la vaina posterior solo si esto es posible sin tensión. Y en este dibujo de una publicación de John Reeves del año 1977 se ve también que el mismo John Reeves no cerró la vaina posterior siempre, sino cerró siempre el peritoneo. Se ve muy claramente que la vaina posterior quedó abierto. Y eso es que nosotros hacemos en la mayoría de las operaciones. Y luego la técnica Emilos, después de crear un espacio total extraperitoneal de 10 centímetros de diámetro, colocación de un puerto flexible hermético a gas, se puede continuar la operación por vía endoscópica TEP ventral. Colocamos Alexis, Flexible Monoport, y esto es una foto de la operación endoscópica. Paso número 12 es la colocación de la malla estándar con solapo mínimo de 5 centímetros alrededor del defecto. Se coloca la malla en doble rollo, evitando contacto con la piel. Y esto es la posición de la malla, en la posición retromuscular y preperitoneal en la zona de la línea alba. Y se ve claramente que el peritoneo está cerrado y también el defecto está cerrado. Ahora les
enseño un vídeo de una operación INVILOS, de una hernia incisional, clasificación de la EHS W2, M3, M4, un defecto de 8 por 9 centímetros. Acá ven la cicatriz de la laparotomía mediana. Se ve la animación, se ve el EndoTorch, como lo usamos. Mini incisión por encima del defecto herniario. Se hace la disección alrededor del defecto con EndoTorch por vista directa. Se hace la incisión de la vaina posterior en los 4 cuadrantes y se coloca la malla. Y siempre se cierra el defecto. Acá pueden ver, se hace una incisión de 5 a 6 centímetros por encima del defecto herniario. Se hace la disección del saco. Acá pueden ver el saco. Y claramente se tiene que identificar el borde facial alrededor del defecto herniario. Acá ven la vaina posterior, se abre la vaina posterior con un clamp. Acá pueden ver el espacio retromuscular, margen de la fascia, y se abre la cavidad abdominal. Si hay adhesiones, hay que hacer adhesiolisis. Y luego se ve la disección alrededor del defecto. Esa es la disección en la zona de la línea alba. Se moviliza la grasa preperitoneal. Y luego se hace la disección e incisión de la vaina posterior. Con electrocoagulación, en esa manera. Se usa separadores para levantar la pared abdominal hacia arriba y se usa los instrumentos laparoscópicos, tracción y contratracción, y luego se hace la incisión de la vaina posterior. Eso es la disección hacia abajo, hacia el pelvis. Y con gancho se corte la vaina posterior y la zona de la cicatriz. Se levanta la pared abdominal con separadores en esa manera, para crear un espacio de por lo menos 10 centímetros. Se hace la disección del saco herniario y se cierra el peritoneo. Antes se tiene que controlar si todo está bien en la cavidad abdominal. Se cierra el peritoneo. Y ahora se colocan los puertos de 5 milímetros y se coloca Alexi. Gas, se insufla gas y luego se continúa la operación como un TEP ventral. Eso es la vista hacia abajo, sínfisis, peritoneo, se ven los músculos rectos, abdómenes. Eso es la vista hacia arriba, hacia sifoid. Se corte la vaina posterior. Se ve claramente la línea alba y el peritoneo queda intacto. Con esa técnica se puede hacer la disección en todo el espacio de músculos
del músculo recto abdominis, del xifoide hacia sínfisis. Eso es la disección en la zona del pelvis, retropúbico, la disección retropúbica. Y luego se mide el tamaño de la malla con agujas. En ese caso se coloca una malla de 30 por 20 centímetros y la incisión era de 5 a 6 centímetros. Es una malla bastante grande. Se lo corte en esa manera. Forma este doble rollo. En esa manera. Y luego se coloca la malla en esa manera en el espacio preperitoneal retromuscular. Otra vez, con gas, se puede colocar la malla muy bien. Y fijación de la malla, en este caso no hace falta, solamente en los casos cerca de los huesos. Por ejemplo, bajo el xifoide o sobre el pubis. Luego se cierra el defecto con PDS 0, small stitch, small bite. Y eso es la foto de la final de la operación. La incisión de solo 5 a 6 centímetros. Eso es una situación, reparación de ímbilos en una hernia incisional de múltiples defectos. Se hace un corte por encima del defecto principal y se cierra los defectos acá arriba y abajo por abordaje transhernial endoscópicamente. Y se coloca una malla grande, en esa manera. Eso es un defecto sobre el pelvis. También se puede hacer la operación muy bueno en la técnica EMILOS, endoscópicamente. En la diastasis recti también se puede hacer las operaciones muy buenas en la técnica MILOS y EMILOS. Acá ven un slide de la línea alba con muchos mini defectos que se puede ver bien claro. Ese es el concepto de la reparación EMILOS, del diastasis recti con hernia ventral concomitante. Se puede hacer una plicadura posterior de la línea alba. Eso hacemos en pacientes obesos con diastasis recti sintomático y o instabilidad de la pared abdominal. También se puede hacer la plicadura anterior de línea alba. Eso hacemos en pacientes delgados, o peso normal, con diastasis recti sintomático o instabilidad de la pared abdominal, sobre todo mujeres jóvenes con diastasis recti postpartal. Y la tercera opción es la augmentación de la línea alba de malla preperitoneal retromuscular en pacientes obesos, sobre todo hombres obesos con más de 50 años que tienen una diastasis recti asintomática y sin instabilidad de la pared abdominal.
Acá también se inicia la operación, por ejemplo, en un paciente con hernia umbilical y diastasis recti, se hace un corte de 2 a 4 centímetros por encima de la hernia umbilical y se hace la operación en la técnica EMILOS. Mismos instrumentos, también usamos en mujeres jóvenes, usamos instrumentos de 3 milímetros. En esa manera se puede usar esos trocares, blunt tip trocares que se usa en las operaciones de TEP inguinal. En esa manera. Una técnica muy elegante, mini invasiva. Acá ven un vídeo de una operación de diastasis recti postpartal. Usábamos instrumentos de 3 milímetros, es un vídeo rápido. Corte chiquito de 2.5 centímetros. La disección mini abierto para crear el espacio para meter un trocar. Entonces luego la disección endoscópica. En esa manera, con instrumentos de 3 milímetros, se ve la diastasis de la línea alba. Eso es la disección hacia abajo, hacia el pubis. Colocación de la malla. En las mujeres jóvenes no usamos las mallas muy grandes, no, la malla máxima de 20 por 15 centímetros. Eso es la disección epifacial en la técnica Milos y Milos. Eso es la aplicadura de la diastasis recti por vía anterior para evitar ese efecto cosmético malo. Entonces se tiene que hacer la movilización de la piel. Da resultados bastante buenos, como ven en esta imagen. También se puede hacer la aplicadura de la línea alba por vía posterior. Eso lo hacemos en los pacientes obesos. Eso es una imagen. Así ven, cosméticamente los resultados son muy favorables. También se puede realizar la operación Milos y Imilos combinado con TAR, como ven en esta imagen. Por ejemplo, en este paciente con un defecto de 23 por 13 centímetros, colocamos una malla de 45 por 30 centímetros y realizábamos un TAR mini-invasivo, Imilos TAR en ambos lados. Un vídeo de un TAR, Imilos, muy corto. Eso, este paciente tenía una hernia incisional después de un stoma. Y este paciente tenía una hernia incisional en la línea media y empezamos la operación por el defecto herniario en la zona umbilical. Metemos el Alexi, los puertos de 5 milímetros y luego continuábamos la operación Imilos TAR en esa manera. Acá pueden ver el defecto. Era un paciente después de stoma reversal. ¿Cómo se dice en español? Stoma reversal. Acá pueden ver claramente el músculo transversus abdominis.
Ok, nosotros empezamos con el proyecto de Milos y Emilos hace más de 10 años y desde el inicio documentábamos todas las operaciones en el registro alemán, HerniaMed. Entonces, los primeros 600 casos comparábamos con otras operaciones parecidas de otros centros en Alemania que hicieron operaciones Lab IPOM y sable abierto. Un análisis comparativo en pares de operaciones de hernias incisionales Emilos versus Open Supply y Milos Emilos versus Laparoscopic IPOM. Acá pueden ver los parámetros que analizábamos. Nosotros teníamos 615 pacientes y el resto en HerniaMed hubo casi 6.000 casos de Milos, 6.000 casos de sable abierto y casi 6.000 casos de Lab IPOM. Y esos son los resultados. Milos Emilos versus Lab IPOM. Se puede ver que teníamos significativamente menos dolor crónico, menos recurrencias, complicaciones generales, complicaciones con reoperaciones, seroma, y comparábamos Emilos versus Open Supply, la misma situación, menos dolor crónico, complicaciones generales, reoperaciones y sobre todo infecciones. También teníamos menos infecciones comparado con Lab IPOM, Milos y Lab IPOM, pero esas cifras no eran estadísticamente significativos. Y los mismos resultados después de 5 años, lo pueden ver acá, después de 5 años, resultados de HerniaMed, Match Pair Analysis, otra vez, menos complicaciones generales, menos dolor crónico, menos recurrencias, y también comparado Emilos versus sable abierto, menos complicaciones generales, recurrencias y dolor crónico. Entonces, conclusiones. Primero abordaje, el concepto Milos y Emilos es el primero abordaje mini-invasivo transhernial. Los resultados del seguimiento de 5 años confirman datos prometedores publicados en Annals of Surgery en el año 2018. Después de 3.000 operaciones de Milos y Emilos realizados en nuestro centro de hernias, la técnica permite la colocación mini-invasiva, la colocación mini-invasiva de mallas estándar en posición retromuscular preperitoneal. Emilos permite la reparación de TAR, diastasis erecti y hernias laterales. Facilita la resección del saco herniario, cierre del defecto y remodelación de piel y cicatriz. En nuestras manos, tasas bajas de complicaciones, recurrencias y dolor crónico. Emilos y Milos es una operación de enseñanza en nuestra institución, entonces los residentes también lo aprenden rápidamente. En cada operación se ahorra aproximadamente 1.200 euros en gastos materiales comparado con Lab IPOM. Y claro, la técnica debe ser analizada en registros y más estudios de calidad. Pero en Alemania, en los centros de hernias, entonces en hospitales y departamentos de cirugía donde se está especializado en la cirugía de hernias, unos 25 a 30% de las instituciones ya usan esa técnica
de Milos y Milos. Muchas gracias por su atención. Y concluyo foto del año pasado de Gustavo con Osmar y mi amigo Eduardo Molina de Cuba. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor, por la presentación. La verdad es que una presentación muy completa y que seguro va a abrir un nuevo campo a lo que son las técnicas quirúrgicas en la reparación de defectos herniarios. Vamos a subir un par de preguntas a raíz de la presentación que usted hizo para que los participantes puedan responderlas y así hacer una encuesta de la votación a ver qué resultados tenemos. Ahí pueden realizar la votación. Les voy a leer la primera pregunta. Una hernia incisional de 8 centímetros de diámetro en zona paraumbilical después de laparotomía de línea media. ¿Cuál técnica de operación preferiría usted en su paciente? Vamos a esperar un poco la votación para los resultados. Bueno, el 65% se decantó por la técnica Milos. Tenemos que un 20% haría un RIF laparoscópico, el 10% un IPON y el 5% un IPON Plus. Vamos con la siguiente pregunta. Si usted mismo tendría una hernia incisional de 8 centímetros de diámetro en zona paraumbilical después de la laparotomía de línea media, ¿cuál técnica de operación preferiría usted? Ahí tienen las respuestas. Vamos a darle un tiempo al público para poder responder. Y los resultados, nuevamente, se decantan por la técnica Milos, 61%, RIF laparoscópico, el 21%, 12% el IPON Plus y 4% el IPON. Vas a tener que venir a operar, Wolfgang, a Buenos Aires. Con mucho gusto, con mucho gusto. Siempre tengo muchas ganas de viajar al Cono Sur y sobre todo a Buenos Aires, claro. Y otra pregunta, ¿existen ventajas en la utilización de la técnica de Milos comparando el RIF abierto y el IPON laparoscópico? ¿Sí y no? Claramente la respuesta ha sido masiva, 97% se decantan por la técnica de Milos. Así que la charla parece que fue muy nutritiva, todos los participantes se ve que quedaron encantados con la nueva técnica. Le voy a hacer, doctor, unas preguntas, doctor Reinhold, que salen a raíz del chat. Una es la curva de aprendizaje en la técnica EMILOS. Quiero sí, respóndale a esa pregunta. Es una pregunta muy buena. Depende de su formación. Si usted es un cirujano bien formado en la cirugía de hernias ventrales por vía abierta y también por vía laparoscópica, yo diría la curva de aprendizaje sería unos 15 a 20 operaciones o 10 a 20 operaciones. Se lo aprende rápidamente y la ventaja de la técnica Milos y EMILOS es que cuando se inicia se puede hacer las incisiones un poquito más grandes y van a realizar que es mucho mejor que por ejemplo, cortar la pared abdominal del cifoide hacia pubis. Siempre es una herida enorme y da mucho dolor y muchos problemas. Si usted realiza la operación por un corte de la mitad en una hernia bastante grande, en una hernia incisional bastante grande, ya ayuda bastante al paciente y con la experiencia se puede hacer las incisiones más pequeñas y más pequeñas. Y nosotros actualmente en Hamburgo realizamos casi todas las operaciones en la técnica EMILOS. La curva de aprendizaje, sí, 10 a 20
operaciones. Excelente. Otra pregunta, el índice de recidiva en la técnica de Milos y en caso de tener la recidiva, ¿con qué técnica la repararía? Sí. Las recidivas son muy pocas y es lógico porque la ventaja de la técnica es que la malla es muy grande. El solapo de la malla es muy grande y cuando hay una recidiva, yo trataría hacerlo en la misma técnica. Entonces, pero no tenemos mucha experiencia con recidivas porque las recidivas son muy pocas. Es posible, por ejemplo, si se trata, si opera en un paciente con una hernia subxifoide, por ejemplo, y cerca de los márgenes del hueso, donde no es posible tener un solapo de la malla muy grande. Entonces, en una situación así, recomiendo de fijar la malla en el tejido paraxifoide, por ejemplo. Bueno, y una pregunta más en el honor al tiempo, porque la verdad que en el chat hay varias preguntas. El uso de la técnica en eventuaciones con pérdida de domicilio, la efectividad que ha visto en esta técnica. Sí, en esos defectos muy grandes y gigantes, claro, no se puede operarlas con incisiones chiquitos, no es posible, pero mismo en esos pacientes usamos los principios. El abordaje es transhernial y tratamos no cortar partes intactos de la pared abdominal y trabajamos por el defecto, pero claro, las incisiones son más grandes, entonces. Bueno, doctor, muchas gracias, agradecemos su participación. Ahora vamos a dar espacio al doctor Castañeto, que él va a disertar en la técnica BITOM. Creo que fuimos uno de los primeros en ver la técnica, él vino a realizar la cirugía el año pasado. Así que, doctor Castañeto, le damos el espacio, el tiempo es suyo, por favor. Doc, antes del inicio de su charla, presentamos dos preguntas. La primera pregunta es, ¿cuál es el abordaje para reparar hernias inguinales bilaterales? Liechtenstein en un tiempo, Liechtenstein en un segundo tiempo, TEP, TAP. Y el porcentaje fue 51% para la técnica TAP, 37% para la técnica TEP, Liechtenstein en 2 tiempos 7% y Liechtenstein en un tiempo 3%. Una segunda pregunta. ¿Habrá realizado hernioplastía con técnica estopa? ¿Sí o no? El 54% dice que sí, realizó una hernioplastía con técnica estopa y el 45% dice que no. Doctor, el tiempo es suyo, por favor. Bien, gracias. Ahí se ve, se escucha. Ahí me están escuchando. Sí, se escucha. Bueno, perfecto. Bueno, primero que nada, agradecer la invitación a la Sociedad Argentina de Cirugía Digestiva y al doctor Caíña. Muchas gracias por la invitación para compartir este momento junto con dos amigos, el doctor Reinhold y Sergio. Y bueno, me voy a referir a una alternativa para el abordaje de la hernia inguinal bilateral por vía laparoscópica. Nuestro objetivo es presentar una alternativa para las hernias bilaterales por vía laparoscópica utilizando la técnica TAP. Como todos sabemos, la bilateralidad en las hernias inguinales alcanza hasta un 20% cuando uno realiza el examen físico de un paciente con hernia inguinal.
Y las guías internacionales actualmente, coincidiendo con lo que se respondió en la encuesta, recomiendan el abordaje laparoscópico independientemente de que si este sea TAP o TEP para la resolución de este tipo de hernias. Vimos que en la encuesta de recién estaba bastante parejo, había un poco más de gente que hacía TAP, pero la mayoría decidía abordar las hernias bilaterales por vía laparoscópica. En nuestro caso, desde hace mucho tiempo ya venimos haciendo la técnica TAP. Y otra cosa que quería mencionar como antecedente, si bien no quiero entrar en la discusión de si TAP o TEP es mejor, yo creo que lo más importante es que el cirujano haga la técnica en la que está mejor entrenado y con la que tiene mejores resultados, pero una clara ventaja que tiene el TAP es que nos permite, en aquellos pacientes que operamos por una hernia inguinal unilateral, diagnosticar pequeñas hernias contralaterales, elevando de esta manera la bilateralidad de las hernias inguinales hasta un 30%. En estos casos, y también siguiendo las recomendaciones de las guías internacionales, cuando uno le planteó previamente al paciente que se puede llegar a dar esta situación, hasta en un 10% de los casos, y obtuvo el consentimiento informado del paciente, la recomendación es hacer en el mismo acto operatorio la plástica de los dos lados. Otro antecedente importante que nos llevó a desarrollar esta técnica es que la mayoría de las recurrencias de las hernioplastías realizadas por vía laparoscópica suelen ser directas. En nuestra experiencia, tanto como en la publicada a nivel internacional, la mayoría de las hernias laparoscópicas que recidivan son directas y a su vez las que más recidivan son las hernias que originalmente eran directas cuando se operaron. Las causas de la recidiva en la hernioplastia inguinal han sido ampliamente estudiadas, pero hay un consenso en que prácticamente en el 72% de los casos el problema que genera la recidiva tenía que ver en alguna parte con la malla. Esto sucedió en este estudio, como se ve, hasta en un 72% de los casos, donde se habla de, en general, como el defecto más importante, la utilización de mallas pequeñas. Y de hecho, eso es lo que nos sucedió a nosotros en el principio de nuestra experiencia. Acá tienen una región inguinal derecha, totalmente disecada, y lo que nosotros hacíamos cuando iniciamos en el año 93 era colocar mallas de unos 10 por 8 centímetros, y lo que lográbamos cubrir era el defecto indirecto y creíamos que cubríamos correctamente el defecto directo y nos conformábamos con visualizar el Cooper y fijar la malla a este nivel. Lo que vimos con el correr de los años es que cuando aparecían recidivas, estas recidivas aparecían en general por dentro del límite de la malla, prácticamente muchas veces en el espacio suprapúbico, sin necesidad de que la malla se haya corrido, sino que originalmente la colocábamos en este lado. Es por eso que en la actualidad, cuando uno opera una hernia inguinal unilateral, tiene que utilizar mallas más grandes, como mínimo de unos 14-15 centímetros de largo, para asegurarnos de esta manera cubrir esta zona que está marcada en rojo, llegando con la malla prácticamente a la línea media. Y esta aparición de recidivas a nivel medial o directo no es una cosa nueva de la laparoscopía. Esto ya se ha visto con distintas técnicas anatómicas, y eso llevó al doctor René Estopa a publicar su técnica de hernioplastia con malla única, donde mencionaba en su publicación que su objetivo era colocar mallas grandes para mejorar, disminuir el número de recidivas y prevenir recidivas específicamente directo. Basándonos en estos tres conceptos, la utilización de una malla única, la necesidad, como les mencioné antes, de llegar con las mallas hasta la línea media,
nos encontramos que muchas veces cuando operábamos hernias inguinales bilaterales, nos encontrábamos en la disección en la línea media, y en la medida que íbamos intentando colocar mallas más grandes, llegaba un momento que esas mallas empezaban a superponerse en la línea media. Eso nos llevó a buscar a ver si había alguna experiencia en la utilización de mallas únicas, o sea, a tratar de reproducir por vía laparoscópica la técnica de estopa, y lo único que encontramos publicado eran algunos trabajos con escaso número de pacientes, pero todas con abordaje por vía TEP. Esto nos llevó a tratar de desarrollar esta técnica, a la que le pusimos Vitom, ya que la sigla TAP era en inglés, le agregamos Bilateral Tap with One Mesh, de ahí el nombre de Vitom, y la estamos utilizando actualmente para el tratamiento de toda hernia inguinal pasible de ser operada por vía laparoscópica. Para describir la técnica, la mayoría de los cirujanos que hacen TAP usan esta disposición de los trócares, colocan un trócar de 10 milímetros a nivel umbilical y uno de 5 milímetros prácticamente a la misma altura o un poquito por encima del trócar umbilical en ambos flancos. Nosotros, independientemente de que la hernia que operemos sea unilateral o bilateral, colocamos los 2 trócares de 5 milímetros del lado izquierdo, independientemente de si la hernia que estamos operando es derecha, izquierda o bilateral. Muchas veces esto llama la atención porque hace pensar a la gente que operar con 2 trócares del mismo lado puede ser muy incómodo porque los trócares están cerca, están paralelos, pero bueno, tiene una ventaja clara. Acá muchos de ustedes conocerán al doctor Ganchan, un gran amigo mío. Él está operando con, como ven, el trócar de la cámara a nivel umbilical y los 2 trócares de 5 milímetros en cada flanco. Yo estoy ayudándolo y ven que la posición del cirujano, hoy en la época de la robótica, donde se habla permanentemente de la ergonomía, no es muy cómoda. El cirujano tiene que operar con uno de los brazos abiertos, con el cameraman por debajo de su brazo, y acá tienen, él está haciendo de cameraman en este caso, mientras que yo opero, con los 2 trócares del mismo lado y la cámara ubicada en el ombligo. Como ven, la posición de los hombros es mucho más cómoda, y a pesar de la impresión que muchas veces causa el hecho de operar con trócares muy paralelos y cercanos, ustedes ven acá operando con los trócares en esa posición, cómo se puede hacer la disección perfectamente y se puede operar y suturar de una manera mucho más cómoda con el cirujano con los hombros en una posición cómoda sin interferir ni molestarse con el ayudante. Por otro lado, la técnica, desde que la comenzamos a hacer en el año 2014 hasta el día de hoy, fuimos haciéndole modificaciones. Cuando empezamos, lo que hacíamos era una incisión única de una espina ilíaca anterosuperior hasta la otra, o sea, hacíamos una amplia incisión del peritoneo en la parte inferior del abdomen. Esto lo que traía era la dificultad al finalizar la cirugía del cierre peritonal. Uno necesitaba suturas muy largas que eran no tan cómodas de manejar, además de que llevaba más tiempo. Hoy estamos haciendo la técnica con 2 incisiones, como lo hacíamos tradicionalmente, aún cuando colocamos la malla única, una en cada ingle. La malla es una malla grande, es difícil de manejar dentro de la cavidad, ahí en la zona de la pelvis. Empezamos con mallas de 25 por 10 centímetros. En la medida que fuimos modificando la técnica de colocación y poniéndonos más cancheros con la técnica, fuimos aumentando el tamaño de la malla, y hoy estamos utilizando mallas que tienen como mínimo 29 por 12 centímetros. Con respecto a la técnica de colocación, nosotros no teníamos ninguna técnica en espacial para colocar mallas unilaterales, no las enrollábamos, las colocábamos directamente y después las estirábamos en el espacio preperitoneal, pero con una malla de este tamaño claramente hacía falta una técnica especial. Ahora les vamos a mostrar qué es esta técnica en cigarro que puse ahí. Al principio, obviamente, comenzamos con pacientes seleccionados, con hernias pequeñas, pacientes delgados, varones, no mujeres que tienen la pelvis un poco más estrecha,
y la malla la colocábamos directamente cortada de 25 por 10 sin ningún tipo de modificación, y hoy estamos utilizando una malla que, como les dije, tiene un tamaño mínimo de 29 por 12 centímetros, pero que le hacemos un par de modificaciones. La primera es un corte en ambas regiones inferiores externas. El objetivo de este corte es evitar que la malla se doble. Muchas veces cuando uno la coloca y cierra el peritoneo se produce un doblez de la malla en este lugar. Recuerden ustedes que este sector, ahora lo vamos a ver en la disección en un video, no es un lugar potencial de recidivas. Por acá vendría a ser la impronta del músculo psoas de ambos lados, así que esto nos facilitó también poder colocar la malla correctamente extendida. Y la segunda modificación fue acá en el medio, ven, hacemos una incisión, una sección de la malla de unos 3 centímetros y medio. Esto tiene como objetivo evitar un pliegue que se hacía sistemáticamente con la malla, que era difícil de manejar. Con ese corte nos permite hacer un overlap a ese nivel de la malla, como lo vamos a ver en el video. La técnica comienza con la apertura del peritoneo. Como les dije, originalmente la hacíamos una apertura desde una espina ilíaca anterior superior hasta la otra. Hoy hacemos 2 incisiones por separado, como si fuéramos a operar la hernia por vía laparoscópica con 2 mallas separadas. La apertura del peritoneo la hacemos desde el límite interno del orificio del ligamento umbilical obliterado hasta la altura de la espina ilíaca anterosuperior. Acá estamos viendo una disección en este momento del lado izquierdo y cómo, una vez encontrado el Cooper, que ya lo habíamos hecho también del otro lado, procedemos a la disección del espacio de Retzius. Ahí se ve claramente el pubis, la vejiga en la parte inferior, los 2 ligamentos de Cooper, y acá tiene una disección completa del lado derecho, la hernia inguinal directa derecha y otra hernia inguinal directa izquierda. Como ven, la disección que uno puede hacer con esta técnica es muy amplia y dejando ese puente de peritoneo en el medio no dificulta para nada la realización de la disección. Obviamente, para poder hacerlo de manera cómoda usamos una óptica de 30 milímetros, pero como ven, la visualización de toda el área preperitoneal inguinal es muy similar también a la que nos muestran a veces con estas disecciones extendidas como el ITEP, que tienen una foto de la disección del espacio de Retzius, muy parecida a la disección que nos mostró Wolfgang recién en la técnica Milos, cuando abordó una eventración suprapúbica. De vuelta, el pubis, la vejiga queda acá en la parte inferior, los 2 ligamentos de Coopers, vemos los 2 músculos rectos insertándose en el pubis, y esta es una foto del paciente anterior, el defecto directo izquierdo y el defecto directo derecho. Con respecto a la malla, lo que hacemos es enrollarla y colocarle 2 puntos. Esta simple artificio nos permitió manejar con total comodidad la malla a pesar del tamaño que tiene. La enrollamos de esta manera, la colocamos por el trocar de 10 milímetros umbilical a ciegas, retirando la cámara, la apuntamos para que la malla nos quede del lado derecho. Como recuerdan, nosotros operamos con los trócares del lado izquierdo, y una vez que la malla está colocada por el lado derecho, la tomamos desde el lado izquierdo y la deslizamos para dejarla presentada contra el piso. La llevamos a la parte superior, seccionamos primero uno de los puntos que nos ayudaba a mantenerla enrollada y repetimos la misma operación del otro lado. Acá tienen la malla totalmente extendida y ahora van a entender el porqué de esa sección que le hacíamos en la línea media. Si no lo tuviéramos, a ese nivel se produce un pliegue de la malla. En cambio, con ese corte nos permite hacer ese overlap, como vimos recién, que es con uno de los puntos de fijación, la mantenemos de esa manera y nos permite presentarla correctamente. Otra ventaja que tiene
la colocación de una malla grande. Hoy cada vez es un tema de debate en todas las presentaciones, prácticamente la fijación de las mallas. Si fijarlas o no fijarlas, con qué fijarlas. Bueno, nosotros cuando operamos de manera unilateral, fijamos sistemáticamente la malla, utilizamos agrafes reabsorbibles, lo que sí, en la medida que fueron pasando los años, utilizamos cada vez menos agrafes. Y esta técnica y esta malla nos ha permitido operar hernias bilaterales colocando grandes mallas y utilizando prácticamente nada más que 6 agrafes reabsorbibles. Nosotros creemos que hay una relación entre la fijación de la malla y la probabilidad de aparición de dolor en el postoperatorio. Por eso colocamos estos agrafes simplemente para evitar el desplazamiento de la malla y terminamos la cirugía cerrando las 2 brechas peritoneales por separado. Utilizamos una sutura reabsorbible. Cuando contamos con suturas barbadas, esto se simplifica, si no, utilizamos Vicryl o PDS. Es importante que el cierre del peritoneo se haga en forma hermética, sin dejar ninguna solución de continuidad a nivel del peritoneo para evitar la exposición de la malla. Muchas veces es mucho más riesgoso dejar algún orificio a nivel del peritoneo porque esa pequeña solución de continuidad deja expuesta la malla. Si un asa de intestino se pega, termina produciéndose muchas veces y presentándose en el postoperatorio como una obstrucción intestinal, ya que ese peritoneo le hace como de anillo, la asa intestinal se pega a la malla, por eso la importancia de cerrar en forma sistemática con sutura. Con respecto a la malla, lo que no mencioné es que utilizamos mallas de polipropileno de alto peso, y en nuestra experiencia, que comenzamos en marzo del año 2014, hasta febrero de 2020 tenemos realizadas 136 cirugías, la mayoría 119 en hombres. El tiempo quirúrgico un promedio de 85 minutos, de entre 66 y 105 minutos. En la actualidad estamos haciéndola prácticamente en 60 minutos, 1 hora, de los 2 lados. No tenemos ninguna conversión en nuestra serie. Como complicación intraoperatoria tuvimos una lesión de vasos epigástricos. Esta es una de las lesiones intraoperatorias relativamente más frecuentes de la hernioplastia laparoscópica, particularmente en la técnica TAP. No tiene mayores consecuencias. Y en cuanto al seguimiento, con un seguimiento de 4 meses a 6 años, hemos tenido una recidiva de los primeros casos donde colocábamos esas mallas de 25 por 10 centímetros, un seroma y 2 donores inguinales que desaparecieron al 3er mes, pero que, bueno, nos llamó la atención también al inicio de la casuística, donde utilizábamos más agrafes. Por eso hoy estamos colocando la malla, todavía fijándola, pero con un número de agrafes mucho menor. Y utilizamos sistemáticamente agrafes absorbibles. Como conclusión, creemos que esta técnica es una técnica bastante sencilla. Cualquier cirujano que haga hernioplastia TAP y que esté familiarizado con la disección, si cumple con las premisas y las recomendaciones, se habrá encontrado más de una vez con que al hacer la disección de la línea media de ambos lados se va a encontrarse. Esta disección lo que permite es poder colocar mejor la malla, y el hecho de colocar una malla única nos asegura la protección de esa zona de debilidad donde se suelen ver las recidivas. Por eso estas mallas grandes, siguiendo la premisa de toda cirugía de pared, cuanto más grande la malla, menor la probabilidad de recidiva. Con respecto al dolor, lo mismo, nos permite colocar menos agrafes que cuando hacemos las hernias, cuando las operamos por separado. Las hernias directas, si uno coloca correctamente la malla, no habría forma de que aparezcan. Ustedes vieron que es una malla que cubre toda la línea media, las 2 zonas de debilidad directa, desde el pubis
hasta el músculo recto en la parte superior. Y después también, con respecto a las mallas, con respecto a los costos, sabemos que esto puede hacerse con una malla de 30 por 30, que tiene un costo menor a 2 mallas de 15 por 15, y también cuando uno adquiere experiencia, la puede realizar en unos minutos menos que operando las hernias por separado. Bueno, muchas gracias. Bueno, doctor, la verdad que muchas gracias por la charla. Yo tuve la oportunidad y el agrado de poder ver realizar esta técnica, y la verdad que es una técnica que deslumbra. Doctor, la ronda de preguntas. Diámetro máximo del anillo para realizar la técnica, y en defectos directos, el cierre del saco, ¿con qué lo hace? Bien. Bueno, es una buena pregunta, y también siendo por ahí un poquito a contramano de la tendencia. Con respecto al tamaño del anillo, si nosotros, como dije, todo paciente que consideramos que es pasible de operarse por vía laparoscópica, si tiene una hernia bilateral, lo operamos. Con lo cual, evitamos operar hernias inguinoescrotales por laparoscopía, con lo cual por eso tampoco hacemos esta técnica en ese tipo de pacientes. Y con respecto a lo del cierre del anillo, entiendo que se referirían a los anillos de las hernias de tipo directo. Se habla mucho hoy se está hablando del cierre del defecto directo no tanto como para prevenir recidivas, sino para evitar la aparición de seromas, lo mismo que la reducción del pseudosaco de fascia transversalis y fijarlo a nivel del Cooper o del pubis. Nosotros no hacemos ningún tipo de cierre de la pared, al igual que en la técnica de Lichtenstein uno ha dejado de hacer el refuerzo de la pared posterior. Nosotros el único elemento que utilizamos para la reparación es la malla, y con respecto a la aparición de seromas, tenemos, la verdad, más seromas en las hernias de tipo indirecto grandes que en las directas. Y cuando aparece, se lo avisamos previamente al paciente, más cuando tiene una hernia de gran tamaño, que nuestra conducta es expectante, no retrasa la recuperación del paciente, no requiere ningún tratamiento, así que no cerramos el defecto ni hacemos ningún tratamiento especial del pseudosaco en las hernias directas. Otra pregunta, doctor. En caso de recidiva con esta técnica, ¿por qué vía lo abordaría? Bueno, el abordaje de las hernioplastias por vía laparoscópica tradicionalmente se ha propuesto realizarlo por vía convencional, siguiendo la misma lógica que la recidiva de las cirugías operadas por vía anterior, en especial con malla. La recomendación es abordarlas por vía laparoscópica. Nosotros tenemos una experiencia no muy grande, pero creo que, no sé si alguien tendrá mucha, en reoperar pacientes recidivados de hernioplastia laparoscópica por la misma vía. En la mayoría de los casos, les diría en todos, los hemos podido resolver por vía laparoscópica, siempre entrando con un alto índice de alerta para convertir la cirugía a cirugía convencional si vemos alguna dificultad. La mayoría de las veces la pudimos hacer, ¿por qué? Porque lo que uno encuentra cuando hay una recidiva laparoscópica es un terreno donde se produjo la hernia prácticamente virgen. En el lugar donde uno tiene miedo que se va a encontrar con la fibrosis, con la malla anterior, en ese lugar no hay hernia. La hernia en general, como dije, se produce a nivel de la línea media, justamente por falta de cobertura de la malla, y en esos casos la disección no tiene mayor problema. Así que nosotros, ¿cómo la abordamos? La abordamos de nuevo por vía laparoscópica, vemos cuál es la situación, vemos dónde está la recidiva, vemos si vamos a poder hacerlo de forma segura por vía laparoscópica y avanzamos de esa manera. Ante la mínima duda de que la malla esté comprometiendo algún órgano o alguna estructura vascular noble o el conducto deferente, la convertiríamos en cirugía convencional. Pero primero miramos por vía laparoscópica. Bien, doctor. Y una última pregunta.
En caso de tener una hernia unilateral, ¿se podría realizar esta técnica bilateral como modo profiláctico? ¿Vendría a ser por el lado que no tiene defecto? Perdóname, no, se cortó la pregunta en el medio. Sí, se la repito. En caso de tener una hernia unilateral, ¿se podría realizar esta técnica de la colocación de la malla total como si fuera algo profiláctico en el lado que no tiene defecto? Si uno hace la laparoscopía porque va a abordar un paciente con un lado y del otro lado no tiene hernia, no lo operamos. Yo no lo recomendaría, así como no lo hacíamos por vía laparoscópica cuando operamos por dos lados, tampoco lo haría. Sí tenemos por ahí un umbral bastante bajo, cuando vemos una debilidad, en especial cuando uno pasa por alto una hernia en el examen físico contralateral, es una hernia pequeña y muchas veces es una debilidad directa. En esos casos, como te dije, hablándolo previamente con el paciente, sí ahí la abordamos, pero si no tiene hernia, no, de manera profiláctica no. Ahí me preguntaban algo de los trócares, si es cómodo en pacientes longilíneos. Llegué a leer una pregunta. Sí, es más, si es longilíneo es más fácil todavía porque uno está un poco más alejado todavía de la pelvis. Bueno, doctor, muchas gracias. La verdad que esto va a abrir una puerta a la nueva realización de lo que es reparación del defecto herniario inguinal laparoscópico. Ahora vamos a dar cobertura al doctor Sergio Madeo, quien nos hablará de las técnicas en hernias complejas. Se va a realizar un inicio de lo que son las preguntas. Doctor Madeo, por favor, comparta la pantalla. Bueno, ante todo quiero agradecer a la Sociedad Argentina de Cirugía Digestiva el haberme invitado a compartir estas conferencias con gente que está dedicada a la cirugía mini-invasiva, con lo cual me siento en un honor o en defender lo que sería la cirugía tradicional para ciertos tipos de hernias. En este caso yo voy a dirigirme a hablar de la hernia incisional compleja, por lo tanto es un tema que tenemos que primero tratar de definirlo. Por eso iba la pregunta que se hizo recién. Normalmente la Asociación Europea de la Hernia ha clasificado a las hernias incisionales según su ubicación y el tamaño del anillo, como único parámetro. Por eso creemos nosotros que estos parámetros, si bien sirven para poder clasificarla, no determinan quizás una conducta. Por lo tanto, para mí es muy importante primero establecer un concepto de hernia incisional compleja. Para ello voy a citar este trabajo de Slater del 2014, donde se reunieron y llegaron a un consenso donde se divide en 4 categorías con 3 clases de severidad. Y vamos a ver que en la primera categoría sí tenemos el anillo herniario mayor de 10 centímetros de ancho, cuando uno de los bordes es óseo o cuando hay una pérdida de dominio. Estos conceptos los tenemos todos bien marcados, pero en realidad existen otras categorías en el concepto de una hernia compleja. Entre ellos la contaminación y la condición del tejido blando. En eso tenemos cuando hay un grado de contaminación 3-4, cuando hay una pérdida de sustancia a grosor completo, cuando hay una anatomía distorsionada, con músculos denervados, un abdomen abierto y contenido, o cuando tenemos fístulas enterocutáneas o enterohemisféricas, o una infección de malla previa. Estas, como ustedes ven, son situaciones que le agregan a la cirugía complejidad. Otra categoría es todo lo inherente al paciente, sea una hernia recidivada o una hernia recidivada con malla, pero sobre todo todas las comorbilidades que ya el paciente extrae, sobre todo aquellas que aumentan la presión intraabdominal como la obesidad y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y obviamente si hay un antecedente de una dehiscencia previa de la herida, lo que es una hernia incisional aguda. Y por último, como categoría, tenemos diferentes escenarios clínicos. Uno de ellos es la operación de emergencia con resección intestinal. La necesidad de eliminar una malla ya colocada, o defectos de hernia múltiple,
o un cierre primario imposible sin la separación de componentes. Estas son las 4 categorías y como ustedes ven no nos quedamos solamente con el tamaño del anillo o el volumen del saco, sino incorporamos una serie de categorías que hacen de esta manera, teniendo en cuenta, clasificar a nuestros pacientes desde un punto de vista de la severidad. Es así que cuando hay un solo factor de riesgo, decimos que es compleja, pero es leve. Cuando hay 2 factores de riesgo, cualquiera sean ellos, ya es moderada, pero si hay 2 de estos factores y una severidad moderada, ya es grave. Por lo tanto, el concepto de hernia compleja y grave hay que incorporarlo, que es como ustedes lo están viendo acá, cuando hay una malla infectada, un abdomen abierto, campos contaminados, una fístula enterocutánea, etc. Entonces, nosotros no solo en el concepto de hernia compleja tenemos que tener la ubicación y el tamaño, sino las condiciones locales de esa pared abdominal, las condiciones generales del paciente, ciertas situaciones que son especiales, pero sobre todo la experiencia del cirujano y el poder institucional que tienen ustedes alrededor. Esto es muy importante porque en esto me voy a parar un poquitito. Fíjense en ustedes que en cualquier cirugía original normalmente decimos que hay un 11% de hernias incisionales. Entonces, en esta primera cirugía, nosotros lo que tenemos que tratar es de resolver el problema, y si ustedes lo resuelven bien, recién vimos en la clase del doctor Wolfgang, que tenía alrededor de menos del 5% de recidiva, y eso es un buen resultado. Pero, si ustedes no operan bien en este paciente, cuando recidiva, la posibilidad de una re-recidiva es por 6 en la segunda cirugía, por 2 a partir de ahí en cada reoperación. ¿Esto qué quiere decir? Que el paciente en su primera cirugía de su hernia incisional se juega el mejor resultado. Pero acá estamos hablando de situaciones de hernias incisionales de anillo pequeño. Si le agregamos la complejidad, estos números pueden aumentar y obviamente el número de cirugía hacen prohibitivos las reintervenciones quirúrgicas. Por lo tanto, cada vez van a tener más recidivas. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hay que hacer? Y bueno, recuerden ustedes que en el tratamiento quirúrgico de las hernias incisionales tenemos 3 tiempos. Y creo yo que el tiempo más importante es el preoperatorio. En este preoperatorio nosotros tenemos técnicas que se denominan técnicas adyuvantes. Yo que vengo de un hospital de oncología lo llamaría técnicas neoadyuvantes porque son antes de la intervención quirúrgica. En ellas encontramos el nemoperitoneo de Boni Moreno, la toxina botulínica A, expansores tisulares, que es otra de las posibilidades, y como arsenal terapéutico en el acto operatorio, obviamente vamos a tener la malla y la separación de componentes. Pero fíjense en ustedes que estos forman un círculo que para mí forman el tratamiento racional de esta hernia compleja. Entonces, todo sector de paredes tiene que tener una información preliminar, precisa para planificar, y eso se basa en una historia clínica minuciosa y un buen examen físico, pero sobre todo en una valoración preoperatoria multidisciplinaria, y fíjense en ustedes que interviene todo el equipo del hospital. De acá viene el poder institucional, donde ustedes tienen que tener todos los elementos necesarios para poder valorar a este paciente. Y obviamente, una vez valorado, vamos a ir a la preparación preoperatoria con estas técnicas neoadyuvantes. En ellas, obviamente, como argentino, no puedo olvidarme del nemoperitoneo, que vamos a indicar en aquellos pacientes donde en el control tomográfico la volumetría de la hernia en relación con la volumetría abdominal supera ese 25%, por lo tanto hay que efectuar un nemoperitoneo. El concepto que es que se rompe esta relación continente-contenido, ahí tienen el continente y el contenido, y en este caso tenemos un saco herniario bastante grande, que nuestra finalidad va a ser reintroducirlo, pero la única manera que tenemos de esa relación volverla adecuada es actuando, colocando un gas dentro de la cavidad peritoneal o relajándolo a través de toxina botulínica. Las dos
elementos, estas herramientas que tenemos preoperatorias, lo que buscan es agrandar ese continente para adaptarlo a ese contenido. Es así que no hay duda que estos pacientes que estamos viendo acá, con un anillo grande, con una pérdida de dominio, en un terreno contaminado, este paciente era POC, ahí viene el anillo, está indicada la preparación con neumoperitoneo. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Bueno, colocamos un catéter por técnica de Zellniger e introducimos aire con un frasco bitubulado de modo ambulatorio, en forma discontinua según la tolerancia. El volumen de inicio es un volumen fijo, pero en forma creciente vamos colocando según la presión dentro de la cavidad abdominal y la tolerancia, obviamente con un control barométrico. Fíjense ustedes que cuando uno mide la presión, en la cuarta inyección de aire, uno puede colocar el doble de volumen. Y a la octava pueden colocar el triple de volumen. Y esto es muy importante y hay que tenerlo en cuenta, sobre todo en la valoración antropométrica. El volumen está en relación al tamaño del abdomen, no es lo mismo en una paciente chiquitita que en un paciente más grande. Por lo tanto, no podemos fijar o prefijar volúmenes fijos, tiene que estar en relación al paciente que estamos tratando. Con respecto al tiempo que lo efectuamos, Goni Moreno decía que tenía que ser cuando los flancos se ablandaban, pero hoy usamos métodos objetivos como la tomografía o valores espirométricos. Al respecto tengo que decir que cuando uno va inyectando volumen en función del tiempo, la restricción respiratoria va a ir aumentando. Pero llega un momento que esa restricción no aumenta a pesar del aumento de volumen, e incluso el paciente mejora esa restricción. Ahí es el momento de planificar la cirugía. Obviamente, esta curva de volumen y restricción varía en cada uno de nuestros pacientes. Cada paciente hará una curva diferente. Por lo tanto, no tenemos un marco rígido. ¿Cuándo va a finalizar este procedimiento? Fíjense que en las hernias inguinales entre 7 y 15 días y puede llegar hasta 30 días en las hernias incisionales. ¿Cuáles son los resultados? Y ahí los vemos. Los resultados son un alargamiento muscular, fíjense en este trabajo de Dumont, donde él encontró o confirma que los músculos, sobre todo los laterales, no los anteriores, sino los laterales, aumentan a lo largo 83 milímetros y a lo ancho más de 11 centímetros. Hay un aumento volumétrico en este trabajo de Larderier, donde el aumento volumétrico de la cavidad abdominal llega hasta el 49%. Hay una disminución del volumen visceral en este trabajo de mis amigos de Chile, y obviamente hay una mejoría ventilatoria que todos la conocemos. Pero sobre todo tiene un valor predictivo si hacemos un seguimiento tomográfico en comparar la relación del volumen de la hernia y el volumen de la cavidad abdominal. Por lo tanto, son muchas las ventajas. Fíjense que ahí puse 14 ventajas. En la parte superior ustedes ven cómo se va inyectando paso a paso. Este es un videito de Federico Gorgachán, que me lo cedió gentilmente para que ustedes vean. Fíjense que usamos el aire inyectado, aire ambiente, lavado a través de una solución de iodopovidona. Pero cuando uno hace búsqueda de trabajo, si quiere hacer un metaanálisis, no se pueden hacer metaanálisis porque todas las muestras son heterogéneas, por lo tanto, falta una estandarización del procedimiento. Y esta es la gran contra de este procedimiento. Personalmente tengo 63 neumoperitoneos, 45 en hernias incisionales controlados por espirometría y tomografía, pero lo más importante es que estos neumoperitoneos hechos en hernias con pérdida de dominio, en el 94% pude cerrar la línea media y solamente requerí en un 62% la separación de componentes. Sí tiene bastantes complicaciones, todas las complicaciones son menores, pero son bastante frecuentes. La otra es la toxina botulínica A. Todo comenzó ahí en el 2006 en un trabajo de Katma con ratas donde se ve el aumento del volumen intraabdominal y que disminuye la presión. Este estudio lo hizo para ver la presión, cómo poder disminuir la presión intraabdominal. Pero ahí en el 2009, Tomás Ibarro
presenta su primer trabajo en 10 pacientes, donde encontró que con la inyección de la toxina botulínica disminuye el anillo en alrededor de 5 centímetros, y él lo consideró un aumento de la longitud de los músculos. En el 2014 cambia el procedimiento, lo hace con una guía ecográfica con puntos específicos, y observó un aumento de la longitud de los músculos y una disminución de los grosor, con una disminución del anillo horneado. Pero fíjense que el aumento de los músculos, la longitud de los músculos, no es el del tamaño del neumoperitoneo. Fíjense que en esos 17 pacientes de esta segunda experiencia, en 9 requirió hacer una separación de componente, y obviamente aquí es discutible, utiliza muy pocas mallas, por lo menos en este trabajo presentado. Pero a mí se me ocurrió hacer una búsqueda y encontramos que sí hay un método Prisma ya de esta metodología, pero ¿saben qué? Encontramos que solamente se pueden hacer 12 con revisión cualitativa y 3 con análisis cuantitativo, 2 de los trabajos hechos por Tomás Ibarra Hurtado y 1 por Esner, donde, como ustedes ven en ese metaanálisis, hay una reducción del ancho de la hernia y un alargamiento de los músculos. Pero en el mismo trabajo hay un montón de preguntas que no se responden todavía, y yo, si bien el doctor Tomás Ibarra Hurtado tiene estandarizado, en este mismo trabajo se ve que falta una estandarización del procedimiento. O sea, tanto el neumoperitoneo como la toxina botulínica todavía tenemos que validarlo desde el punto de vista de la investigación para dar una fuerte recomendación. A mí se me ocurrió compararlos, y cuando los comparamos vemos que a nivel del continente los dos actúan, por eso están en amarillo. El neumoperitoneo no hay duda que alarga los músculos y bastante, la toxina botulínica lo hace menos, pero mantiene el trofismo, y esto es muy bueno para actuar sobre el contenido y sobre todo sobre el aparato respiratorio. Con respecto al continente, fíjense que yo lo pongo acá en 2 colores, produce una parálisis flácida. Esa parálisis flácida inicialmente no ayuda al aparato respiratorio, pero esa flacidez obviamente disminuye la tensión en el postoperatorio y ayuda a una disminución de la recidiva. Lo que estoy seguro que el neumoperitoneo sí actúa sobre el contenido, pero la toxina botulínica no, y sobre el aparato respiratorio tampoco actúa la toxina botulínica. Pero la toxina botulínica es un procedimiento fácil y obviamente tiene menos complicaciones. Por lo tanto, si yo tuviera que indicar una u otra, hoy por hoy lo que diría, que en un paciente que tiene trastorno respiratorio, no tengo duda que el neumoperitoneo me va a ayudar más que la toxina. Pero ¿por qué tomar una u otra? ¿Por qué no usar una terapia combinada? Ya tenemos algunos trabajos, como este de Bueno Ledo de España, donde combina las dos en pacientes con pérdida de dominio y empieza 40 días previos con la toxina botulínica y 14 días previos coloca un neumoperitoneo, y haciendo una técnica con colocación de malla logró a un término de recidivas del 4.4% a 40 meses de seguimiento. Ahora, ya hicimos esta preparación, ¿qué técnica utilizo? Y yo utilizo la técnica de Ritz-Topa. Agradezco a los profesores porque me han dado visiones de una técnica, en el caso de Gustavo Castañeto, que sería la de Topa, y la del doctor Wolfgang, que me habló del Ritz. Por lo tanto, yo voy a combinar, pero vía abierta, las dos. Esta técnica se basa en, obviamente, abordar la hernia ventral y colocar una malla en el espacio intraveinal retromuscular. El lugar de colocación de la malla, como ustedes ven, es este. Es un lugar muy amable, lejos de las vísceras, lejos de la piel, y que tiene dos posibilidades. En la parte inferior, de extenderlo como si fuera un estopá hacia los lados, y en la parte superior, haciendo una descarga posterior, abordar desde el retroperitoneo de un lado hasta el otro, porque la técnica TAR no es otra cosa que colocar una malla en este espacio, pero extenderlo.
¿Cómo es la técnica? Perdonen los que tienen más experiencia, pero me dijeron que hay muchos residentes, así que tengo que explicarla. Comienza con una exéresis de la cicatriz, se diseca el saco hasta llegar al anillo, y una vez que llegamos ahí, uno evalúa si es necesario sacar el saco o resecar el saco o no. En las hernias complejas, la recomendación es siempre dejar el saco hasta lo último, por las dudas de que no llegue a reunir la línea media. Y técnicamente aquí te vamos a hablarla paso a paso, pero primero vamos a hablar del concepto. Y el concepto es que anatómicamente nosotros tenemos los dos músculos rectos separados uno del otro por la línea alba. En una eventración, lo que tenemos en las hernias complejas medianas es separada esta línea alba. Entonces lo que vamos a buscar nosotros es volver a reconstruirlo. La idea es que anatómicamente el músculo recto está cubierto con una vaina. Esta vaina nosotros técnicamente la vamos a abrir en el borde de la hernia incisional, y una vez abierta vamos a tener dos hojas, una hoja anterior, múscula aponeurótica, y una hoja posterior. Nosotros lo que buscamos es colocar una malla ahí en el sector inferior. Entonces, lo que primero vamos a tratar de hacer es cerrar esta hoja posterior. Recién ahí el doctor Wolfram presentó que Rips no la cerraba. Yo siempre trato de cerrarla, y si no puedo cerrarla, ahí es el momento donde voy a labrar un colgajo y probablemente haga una descarga anterior, que son las que más yo utilizo, pero también si usted tiene preferencia y la sabe hacer y le gusta esa técnica, puede hacer una posterior. Una vez que efectuaron la síntesis del sector posterior, no va a quedar ese espacio para colocar la malla. Y es ahí donde vamos a colocar la malla, y vamos a fijarla. De esto vamos a discutir un poquitito más adelante, si la fijamos o no. Entonces el procedimiento consiste en abrir el borde medial de la hernia ventral, disecar el espacio retrorectal, lo disecamos bien ese espacio hacia los laterales, y luego tiene que quedar así, como lo están viendo en la parte inferior, y una vez que lo disecaron ese espacio, efectuamos la síntesis de la hoja posterior. Pero si no podemos efectuar la síntesis de la hoja posterior, lo que hacemos es disecamos un colgajo dermocutáneo, que no tiene que ir más allá del borde de la transición músculo-aponeurótica del músculo oblicuo externo. Y ahí vamos a hacer diferentes tipos de descarga, ustedes efectuarán según la necesidad. En general, esta está hecha por un residente de segundo año, sobre el borde lateral del músculo oblicuo externo, donde ustedes ven que a bisturí se efectúa y no hay ningún tipo de hemorragia. Así es como tiene que quedar. Esta es una descarga pequeña, pero uno la puede ampliar, sobre todo en el sector, cuando la eventración es supraumbilical, a la región torácica para cortar el sexto, séptimo y octavo inserción del músculo oblicuo externo. Es muy importante esto. Luego insertamos la malla en ese espacio retrorectal. Podemos fijarla. Antiguamente la fijamos bastante, hoy ya no la fijamos tanto, y luego hacemos una síntesis de la hoja anterior, bien prolija, muchas veces con descargas asociadas como estuvimos mencionando anteriormente. Y comparto con el doctor Tomás Ibarrurtado de la hernioabdominoplastia, este término que a mí me gusta, porque si es necesario hacemos la dermolipectomía que usted considere necesario en ese momento, y le dejamos al paciente un resultado estético le otorga calidad de vida. Y luego hacemos la síntesis de la piel. Nosotros hicimos algunas modificaciones para que tengan menos dolor y para disminuir el número de hematomas y seromas. Para eso hacemos un bloqueo anestésico periférico y un TAP block, como lo estamos viendo acá. Luego hacemos descargas videoasistidas, que consiste, fíjense, en el tamaño del anillo ventral. Nosotros vamos a querer que los rectos queden por aquí, vamos a buscar puntos para abordar y hacer una descarga videoasistida, colocándonos en un espacio interoblicuo. La idea es bastante difícil, pero se puede hacer porque estamos abriendo el oblicuo externo desde arriba.
una vez que hicimos esta descarga video asistida, fíjense que del tamaño de esa entración que tenía, como los bordes prácticamente se pueden unir de esa hoja posterior tranquilamente. Ahí ustedes ven cómo quedó unido ese borde posterior, y ingresamos a ese espacio retrorectal. Una vez que ingresamos al espacio retrorectal, ahí vamos a colocar la malla. Pero por los mismos orificios donde hicimos las descargas bioasistidas, colocamos este instrumento, que es una trapa aguja, que lo podemos hacer desde adentro hacia afuera, o desde afuera hacia adentro, para atrapar el hilo que vamos a fijar en 4 puntos, los 2 extremos superiores y los 2 extremos inferiores, la malla. De esa manera, la malla está fijada solamente con 4 puntos en las partes superiores e inferiores, y luego de colocar esto, la malla queda, como ustedes bien posicionada, luego le podemos colocar un adhesivo de cianocrilato y cerrar la hoja anterior. Con esto, en los últimos 7 años, hemos disminuido el número de hematomas y el número de seromas. Y no hacemos grandes colgajos. Como mensaje, para finalizar, lo que quiero que ustedes se lleven hoy es que hay que reconocer las características de las hernias complejas. No es solo un anillo y un volumen agrandado, hay situaciones que hablan de complejidad que uno tiene que tener en cuenta, que hay que hacer un abordaje multidisciplinario preoperatorio, que hay que hacer una correcta preparación preoperatoria. Nosotros lo manejamos de esta manera. En un anillo de 10 centímetros, pero un paciente con trastornos ventilatorios seguramente le vamos a hacer un neumoperitoneo. Un anillo de más de 12 centímetros con pérdida de dominio, o siempre que haya pérdida de dominio, neumoperitoneo. Y si tenemos un anillo muy grande, trastornos ventilatorios y pérdida de dominio, usaremos una terapia combinada. La técnica quirúrgica siempre es con malla. Las incisiones de descarga es un procedimiento adicional, y si bien debe ser indispensable reunir la línea media, pero pensemos de dónde venimos, en una hernia compleja, con grandes orificios, pérdida de dominio. Si no puedo, bueno, me quedará un sector de puenteo muy chico que no hace la cuestión desde dónde vengo. Así que muchas gracias. Extraño con esta pandemia no poder remar en el río de la Plata, que es el río que amo. Muchas gracias. Bueno, doctor, muchísimas gracias. La verdad que una presentación magistral. Después de haber visto todo lo que es el abordaje invasivo, me parece que tiene un sabor especial saber con lo que hemos podido realizar la cirugía de ventraciones gigantes o de ventraciones complejas por la vía convencional. Es imperdonable no poder hacerlo. Vamos a hacer un par de preguntas que se van a subir a la pantalla para que el público pueda realizar la votación. Para definir una hernia incisional compleja, ¿qué parámetros utiliza? Un anillo herniario mayor a 10 centímetros, un volumen de saco herniario mayor al 20% del volumen de la cavidad abdominal. Es un concepto donde debe considerarse muchos factores, las comorbilidades del paciente y el tipo de cirugía según el grado de contaminación. Claramente la respuesta ganadora es en un concepto donde deben considerarse muchos factores, en un 86%, el anillo mayor a 10 centímetros, 9%, comorbilidad del paciente 0, y el 20% la volumen de la cavidad abdominal. Realicemos la siguiente pregunta. ¿Qué parámetros utiliza para definir que una hernia compleja es un caso grave? Las comorbilidades del paciente, las patologías que imponen una alteración anatómica de grosor completo, una hernia con anillo mayor a 10 centímetros con pérdida de dominio, o surge del análisis de múltiples parámetros. Ninguna es correcta. La respuesta con mayor porcentaje es surge del análisis de parámetros en un 80%. Vamos con la siguiente pregunta. Para preparar un paciente con hernia incisional compleja, en el preoperatorio utilizo neumoperitoneo,
toxina botulínica A, combinación de ambas. No utilizo una preparación, pues utilizo malla y separación de componentes y no tengo experiencia en ninguna preparación. El 38% coincide que es un neumoperitoneo y el 34% combina lo que es el neumoperitoneo con la toxina botulínica. Siguiente pregunta. Con respecto a la técnica de reparación en una hernia con pérdida de domicilio sin comorbilidades, ¿en qué condiciones de una cirugía limpia cuál utiliza? Síntesis simple anatómica sin malla, técnica de Carbonell-Bonafé, técnica de Reeves-Topá, malla intraabdominal de contacto visceral o malla intraabdominal de polipropileno con separación de epiplomo. El 57% utiliza la técnica de Reeves-Topá y el 12% Carbonell-Bonafé, que serían las con mayor puntuación. Doctor, vamos a pasar a realizar unas preguntas que surgieron del chat. Una es el uso de la toxina botulínica, en qué casos la realiza sola o la combina con el neumoperitoneo, y si su uso está patentado legalmente en lo que es la. No sé si me escuchás, pero yo no escuché la pregunta, se entrecortó. Se la repito, doctor. El uso de toxina botulínica, ¿en qué casos la realiza sola y en combinación con neumoperitoneo? Y si este uso está patentado legalmente en lo que es cirugía de pared abdominal. Bueno, de la charla yo dije que yo utilizaría en aquellos casos extremos, donde hay trastornos ventilatorios, grandes anillos y pérdida de domicilio, la combinada. Y es cierta la segunda parte de la pregunta, en Argentina, seres humanos tienen que ser registrados en la ANMAT, que es un ente estatal donde dice o autoriza a tal uso. Las tres que tenemos acá en Argentina, yo estuve haciendo una averiguación en ANMAT, ninguna tiene como indicación el tratamiento preoperatorio, la preparación de los pacientes. Por lo tanto, no estaría indicado. De hecho, si algún día surge una complicación, el médico que utilizó puede ser suspendida su matrícula por 3 años según la ley vigente. Si vos, Gustavo Castañeto, creo que vos sos médico legista, me podés ayudar en esto. Sí, esto es el uso de la toxina botulínica para este tipo, no me animaría a decir si está indicada o no, lo que sí es que no está aprobado su uso con esta indicación, o sea, sería un uso off-label. Recordemos que no toda droga, dispositivo médico que esté aprobado por la ANMAT se puede usar para cualquier cosa. Por ejemplo, la aspirina está aprobada por la ANMAT, pero su uso para el tratamiento de la hemorragia digestiva no, por ejemplo. Entonces, la toxina botulínica es una medicación aprobada por la ANMAT. El tema es que los usos que tiene aprobado son, ya lo conocemos, para espasticidad, cirugía estética. Entonces, la verdad es que por suerte creemos que, y yo no tengo experiencia tampoco, pero por lo que se ve en las publicaciones, las complicaciones son mínimas, pero recuerden que lamentablemente frente a una demanda no siempre el fundamento de la demanda es sólido. Yo, si me pusieran abogado del diablo y uno que usó toxina botulínica tuviera una complicación, aunque no estuviera relacionada con la toxina botulínica, yo se lo endilgaría y le dejaría, ya saben que en los juicios de mala praxis se invierte la carga de la prueba y el cirujano tendría que estar obligado a demostrar que esa complicación no fue por el uso incorrecto de la toxina botulínica, así que yo en eso tengo mis reservas. Igual Bueno. la situación en Alemania. Bueno, una pregunta dirigida nuevamente al doctor Madeo.
el hecho de realizar descarga anterior sin fijación de los oblicuos no provoca abdomen en batracio o bulging en sus pacientes. No. Las descargas que se hacen, ya estas descargas anteriores las comenzó a hacer allá en 1940 Albanese, con su técnica de Albanese. Cuando uno descarga solamente el oblicuo externo, no va a dejar el abdomen en batracio porque quedan todavía 2 capas musculares. Y de ellas, las 2 capas musculares que quedan son las más importantes, que es el oblicuo interno y el transverso. Y si uno hace una descarga anterior alta, que la hace en el tórax, ahí no va a quedar nunca un bulging. Así que no he visto ese abdomen en batracio. Sí, en la técnica de Albanese, que son 3 incisiones de descarga, ¿no? Una del oblicuo externo, una del oblicuo interno y otra en la región mediana. Cuando uno hace la descarga número 2, si la extiende caudalmente, ahí él mismo dijo que quedaba un abdomen, porque ahí la pared se descomponía toda, entonces quedaba un abdomen en batracio. Pero con una sola descarga del oblicuo externo no queda yo no he visto el abdomen en batracio. Bueno, para hacer el cierre del evento, agradezco la gentileza y la participación de nuestros distinguidos disertantes, esperando poder encontrarnos nuevamente en un evento tan gratificante. Muchas gracias. Cedo la palabra al doctor Daniel Caíña. Bueno, realmente fue espectacular, brillante. Quiero, para terminar, agradecerle profundamente a todos ustedes. Realmente tuvimos un nivel de audiencia importante y, bueno, agradecerle profundamente tanto al doctor de Alemania, que tuvo su predisposición inmediata, a Gustavo, que, bueno, siempre contamos con él, a Sergio, que, bueno, son de la casa, así que, bueno, y que realmente también estar 2 horas con esto y con este tema, y que generalmente no hayamos bajado del nivel de audiencia, realmente me pone muy, muy, muy contento. Hemos tenido, para que tengan una idea, visitas de los Estados Unidos, Colombia, Bolivia, Perú, República Dominicana, estuvo el presidente de la Asociación de Hernia de México presente, así que para nosotros es un alto orgullo. Así que como presidente de la Sociedad de Cirugía Digestiva me siento orgulloso y, bueno, y seguir por esta misma vía hasta que esto se termine. Generalmente los webinarios creo que vinieron para quedarse. Y, bueno, y por último agradecer a todo el equipo de trabajo, no solamente de la comisión directiva, como el doctor Aguilar, Acosta, Rocucho, Bernengo, sino a todos los residentes que hacen posible que pueda manejar esta plataforma que obviamente yo no entiendo, pero bueno, realmente es muy compleja. Y bueno, y a Matías, que es el informático, conjuntamente con la secretaria Ana. Así que, bueno, realmente es un gusto conocerlo al doctor por primera vez y verlos que están bien, a mis amigos, tanto a Gustavo como a Sergio. Así que les agradezco enormemente y en nombre de la asociación les mando un caluroso y afectuoso abrazo. Así que damos por finalizada el evento. Si quieren decir algo, están en toda libertad. Bueno, yo quiero agradecer que hayas organizado este encuentro, que es perfecto. No hubo ningún problema de contactarme con amigos muy queridos, uno que lo tengo acá en casa, pero no lo puedo ver, y otro que está muy lejos, pero verlo me pone muy contento. Un gran abrazo desde Argentina, Wolfgang. Gracias. Bueno, yo, Daniel, no solo te agradezco, sino que te felicito la inquietud que tienen ustedes permanentemente en generar eventos científicos y la rápida transformación en esta época a este formato, que te reconozco que para mí tampoco me fue fácil este bombardeo de webinars, no solo para ver, que al principio era novedoso, ¿no? Que bueno, voy a ver a
voy a escucharlo a Wolfgang sin tener que viajar, vamos. Pero después, cuando uno tenía que presentar, era un poco, ya nos hemos familiarizado, pero felicitarte por la organización, por la adaptación a la nueva situación. Aprovecho para mandarte un abrazo, Wolfgang. Wolfgang es ya casi argentino, así que un gusto escucharlo y verlo cada vez. Bueno, ha sido un gusto. Muchas gracias desde Hamburgo, doctor Caíña y todos los organizadores. Todo funcionó muy bien. Gustavo, Sergio, muchas gracias por invitarme. Y yo aprendí muchísimas cosas muy interesantes y les deseo que lo pasen bien en Argentina, que la pandemia no les afecte y espero que nos volveremos a ver pronto. Otra vez, muchas gracias por invitarme. Buenas tardes y buenas noches a todos mis colegas, amigos, amigas en Latinoamérica. Hasta siempre. Chao, gracias.